Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Sollo y vamos a continuar con el curso de programación con Sollo. Si recuerdas, lo habíamos dejado en nuestra aplicación de gastos personales y veíamos la necesidad de poder almacenar las nuevas instancias, las instancias creadas a partir de nuestra clase, de forma que podamos trabajar con ellas a lo largo de nuestro programa desde otras vistas que no sean la ventana en las que se crean, por ejemplo. De esta forma tenemos nuestra clase de gastos y es bastante probable que, aparte de utilizar la ventana en la que introducimos los datos, tal y como se puede ver aquí y en el que aparecen listadas, queramos añadir otras ventanas y poder seguir accediendo a dicha información. Para hacer este tipo de accesos es para lo que resulta muy conveniente el uso de las colecciones. ¿Qué es una colección? En Sollo encontramos fundamentalmente dos tipos de colecciones. Unas son los arrays y otras son los diccionarios. La diferencia entre los arrays y los diccionarios es que puedes pensar en un array como en un recolector o una lista de valores en la que podemos añadir cualquier tipo de dato, tantos datos como queramos, y acceder a ellos mediante un índice, mientras que en un diccionario asociamos a una clave el valor deseado. Tanto los arrays como los diccionarios pueden almacenar cualquier tipo de variables, ya sean los valores básicos como números, cadenas, etc., como aquellos en los que se almacenan las instancias creadas a partir de las clases. ¿Cuál es la forma más sencilla de trabajar con los arrays? Pues al igual que ocurre con cualquier otra variable, empezamos por la declaración. La declaración en este caso puede ser array expenses y estos paréntesis es lo que nos indicará que se trata de un array. Y a continuación, como cualquier otro tipo de variable, tenemos que indicar el tipo de datos que va a almacenar. En este caso queremos almacenar instancias creadas a partir de la clase expense, con lo cual identificamos el tipo de dato como expense. Mediante esta línea ya hemos declarado un array en el que se podrán almacenar tantos elementos o instancias creados a partir de la clase expense como deseemos. Si te fijas, entre los paréntesis no hemos introducido ningún valor. Esto significa que el array expense no se ha creado con un tope máximo de elementos. De todas formas, también podríamos indicar, por ejemplo, 5 como un preajuste para la cantidad de elementos que va a almacenar el array inicialmente. Es decir, si nosotros indicamos 5 en este caso, significará que array expense se creará, una vez que se ejecute esta línea de código, con un total de 6 posiciones, ya que el índice inicial es 0 y el final comprendería el indicado entre paréntesis. Al inicializarse, tal y como ocurre con cualquier otra variable, las posiciones iniciales de 0 a 5 estarían apuntando a nil, puesto que no contienen ningún valor válido. Otra cosa interesante de los arrays es que puedes pensar en ellos como si fuesen una rejilla equivalente en una hoja de cálculo, es decir, podemos indicar varios límites, 5, 10, 10, en el cual el primero sería, por así decirlo, la cantidad de filas y en cada una de estas filas la cantidad de columnas que podemos asociar. Piensa en ello como en una matriz. De todas formas, vamos a ver su forma más básica, que sería esta. Una vez que tenemos definida nuestro array, ya podemos empezar a añadir a dicho array las instancias que creamos, tal y como podemos ver aquí. Entonces, una vez que se han incluido la inicialización para nuestra clase, la forma de añadirla al array sería tan sencillo como array expenses add row y a continuación indicaríamos
el nombre de la variable que apunta a la instancia que queremos añadir. En este caso se trataría de new expense. Si nosotros ejecutamos la aplicación en este punto, podemos ver de qué forma se van añadiendo estos elementos al array. Vamos a incluir aquí una fecha, cualquiera nos vale. Por ejemplo, table, el coste, share, el coste. Y en este caso vamos a poner un punto de parada justo aquí. Si añadimos, saltamos al depurador y justo se detiene en la línea en la cual se va a añadir el elemento Array Expenses. Si ves en la ventana Array Expense ya cuenta con un conjunto vacío de elementos. Añadimos y como puedes ver está configurado por una fila que almacena nuestra instancia con los valores indicados. Pero ¿qué ocurre? Si recordarás de anteriores capítulos, el array expense se crea cuando el código entra en esta función y tal y como ocurriría con cualquier variable, se destruirá una vez que alcance la ejecución de la última línea en este fragmento de código en esta función o método. ¿Cómo podemos mejorar la persistencia para que el array sea realmente útil? Muy sencillo. Tal y como hemos visto, una clase podemos definirle propiedades. Pues bien, tanto la ventana como el objeto de aplicación no son sino instancias creados a partir de una clase, tal y como puedes ver aquí. Window1 es una instancia creada a partir de la clase Window, mientras que el objeto App es una instancia creada a partir de la clase Aplicación. Y al igual que podemos añadir propiedades a Expense, también podemos hacer lo propio con cada uno de estos objetos. Entonces, nosotros podemos añadir, en este caso a la ventana, una nueva propiedad. Lo nombramos como Array Expense, definimos de tipo Expense y en este caso, tal y como hacíamos en la declaración de la variable, incluimos los paréntesis para indicar que se trata de un array que va a contener entradas de tipo Expense. El ámbito lo vamos a dejar por el momento y veremos en un capítulo posterior a qué se refiere y qué determina. Ahora simplemente prescindimos de esta línea de aquí, la declaración, cambiamos el nombre puesto que lo hemos cambiado de la propiedad y si ejecutamos nuevamente nuestra aplicación, introducimos una fecha nuevamente, un ítem de ejemplo, vemos que es la ejecución inicial y Array Expense ya no figura entre las variables locales, sino que hemos de referirnos al objeto que contiene dichas variables, es decir, la parte o la instancia bajo la cual se encuentra la función que se está ejecutando, que en este caso sería Window1, y efectivamente si vamos a Window1, vemos que ahora sí entre sus propiedades figura Array Expense, dado que es la primera ejecución del programa, no contiene valores, vemos que está totalmente vacío, y si ejecutamos la línea, vemos que ahora Array Expense ha añadido un nuevo índice, el índice 0, y que apunta a la instancia que acabamos de añadir. Si continuamos con la ejecución de la aplicación, añadimos un nuevo ítem, en este caso una silla. Vemos nuevamente que se detiene el depurador en la línea encargada de añadir la nueva entrada a nuestro array, ejecutamos
y si consultamos vemos que ahora ArrayExpense apunta, se ha añadido a un nuevo índice, contiene 2 elementos y vemos aquí cada uno de estos elementos. El primero de ellos y el segundo de ellos, conservando en cada caso el valor indicado. Como puedes observar en este caso, cuando se alcanza el final de la línea y se elimina por tanto las variables declaradas en la función action del evento o el evento correspondiente addButton, no se destruye nuestro array, puesto que el array es una propiedad que pertenece a la ventana. ¿Cuándo se destruiría este array? Entonces, pues muy sencillo, se destruirá cuando efectivamente nosotros cerremos la ventana. Para comprobarlo, si añadimos por ejemplo aquí un nuevo evento, volvemos a ejecutar la aplicación añadimos el primero de los elementos, añadimos el segundo de los elementos y si a continuación cerramos la ventana de forma que se detenga, accedemos al depurador para la ventana y si nosotros ejecutamos esta línea, vemos que la ventana se ha ido de scope y por lo tanto se habrá borrado el contenido de arrays. ¿Cómo podemos hacer para que este array, los contenidos del array, perdure más allá del cierre de la ventana que lo contiene? Bueno, en este caso podríamos simplemente mover nuestro array desde la ventana al objeto de aplicación. De esta forma, cualquiera de las ventanas que creemos en nuestra aplicación podrá seguir accediendo al array siempre y cuando cambiemos su ámbito. ¿Qué significa en este caso el ámbito privado? El ámbito privado significa que solo podría acceder a este array cualquiera de los eventos o de los métodos, las funciones que nosotros definamos como parte del objeto aplicación. Mientras que si cambiamos su ámbito de privado a público, significa que cualquiera de los objetos, cualquiera de las instancias de nuestra aplicación podrá acceder a este array. ¿Cuál es la única variación que tenemos que tener en cuenta? Dado que ahora el array pertenece al objeto de aplicación, aquí simplemente tendríamos que poner como prefijo el nombre del objeto bajo el cual está contemplado el array. Si nosotros ejecutamos ahora de nuevo nuestra aplicación, volvemos a introducir una fecha válida, un valor para la fecha, en este caso el table, añadimos al array, que en este caso pende del objeto aplicación, lo podemos comprobar yendo en este caso a los objetos globales. En objetos globales tenemos el objeto aplicación y bajo el objeto aplicación vemos que se encuentra nuevamente nuestra propiedad ArrayExpense, sobre el cual se acaba de añadir la instancia. Añadimos un segundo elemento, se añade al array y si nosotros ahora cerramos la aplicación, se ejecuta pero si detenemos momentáneamente, una vez que se ha cerrado la ventana, vemos que el objeto aplicación sigue contando con nuestro array con los objetos que se han añadido. Con lo cual, si continuamos con la ejecución de la aplicación, vemos que esta ya no cuenta con una ventana, sin embargo la aplicación sigue contando con todos estos elementos. ¿Cuáles son algunos de los métodos
útiles que nos proporcionan los arrays, como puedes ver mediante el autocompletado de código, por ejemplo, si nosotros hacemos referencia en este caso a ArrayExpense, podemos ver todos los métodos. Aquí estábamos utilizando addRow, también podemos utilizar addRowAdd, con lo cual podemos añadir un elemento concreto al índice que le indiquemos. Es decir, si yo quiero insertar un elemento en la primera posición, puedo indicarlo como el índice 0 y en este caso añadiríamos el nombre de la variable. También podemos saber la cantidad, el número de elementos que contiene el array mediante count, o bien podemos averiguar cuál es el último índice al que podemos acceder mediante rowIndex. Si por ejemplo va NASInteger es igual a lastRowIndex. En este caso nos indicaría el último índice al que podemos acceder. También podemos cambiar su tamaño, eliminar cualquiera de las entradas, todas las entradas, o incluso hacer un shuffle, lo cual sería muy conveniente, por ejemplo, si creamos un array que tuviese valores de tipo numérico. En el próximo capítulo veremos cómo trabajar con diccionarios y también profundizaremos en la creación y adición de nuevas capacidades a nuestra clase Expense. Hasta entonces, y como siempre, te recomiendo que nos sigas en nuestros canales habituales de Twitter, Facebook, Instagram, también en el foro de Soyo y por supuesto a través de nuestro blog en blog.soyo.com.